Esta setmana s'ha inaugurat la bodega Amaru de Gascón. L'oceller promet situar els vins de la comarca en els mercats més exigents, un projecte que té molt en consideració el territori, del qual vol extraure'n el màxim potencial. Amaru es una bodega que estamos elaborando vinos de terroir, vinos de la finca que tenemos aquí mismo, Syrah, Viognier y Garnacha Blanca, y nuestro objetivo fundamental es hacer vinos de alta calidad, vinos que compitan en los mercados más exigentes y vinos que lleven en su DNI pues el Matarranya, Aragón y esta finca. L'elecció per este territori no és fortuita i la bodega treballa un raïm de la seva pròpia finca al Matarranya. A més, aposten per la recuperació de varietats autòctones, com lo Morenillo, una varietat que tenen previst plantar l'any que ve. Hay varias razones. Una razón es que es una zona muy mágica. Está rodeada de líneas ley, son líneas energéticas que creemos que favorecen mucho el cultivo, favorece mucho la viña. Matarranya es una comarca con una climatología, con una edafalogía estupenda, unas brisas del mar muy interesantes para el cultivo, le dan ese toque salino, y también esos cierzos del norte que también las deprimen y les hacen que las viñas hagan uvas de altísima calidad. La bodega també va expressar la seva ferma voluntat de formar part activa en la creació d'una futura denominació d'origen del Matarranya. Formamos parte de las bodegas que tienen y quieren tener esa denominación de origen, y yo creo que la denominación de origen de Matarranya servirá para proyectar la calidad de los vinos que todas estas bodegas y otras estamos haciendo para que el vino del Matarranya sea un vino pues de alta calidad y pueda penetrar en mercados que lamentablemente aún no estamos. La inauguració va ser tota una festa i va comptar en els parlaments de destacades figures del món enològic de l'Aragó, entre elles el president de l'Associació Aragonesa d'Enòlegs, Isidro Moneva, o el sommelier Enrique Albel, del qual va dirigir un maridatge de nous vins entre el públic convidat, tots del territori i vinculats al sector de l'enoturisme.